Buenos días. Agradezco al comité organizador la distinción de invitarme a participar en este evento académico y darme el mejor pretexto para volver a esta institución a la que por diversos motivos considero mi casa. Muchas gracias. Durante los siguientes 30 minutos abordaré el tema tumores ováricos en la niña y adolescente desde la perspectiva de los estudios de imagen. Estos serán los tópicos que abordaremos, así que iniciemos. En cuanto a la epidemiología, recordar que los tumores ováricos son infrecuentes, no por eso menos importantes. Representan del 1 al 5% de todos los tumores infantiles y el 1 al 2% de las neoplasias malignas en niñas menores de 15 años. Tienen un pico de incidencia en la adolescencia entre los 10 y los 14 años. En cuanto a la clasificación, el nombre del grupo tumoral va derivado de las células histológicas que le dan origen. Así tenemos el grupo de los tumores epiteliales, el grupo que se origina de las células germinativas, que son los tumores germinales, los tumores que se originan del cordón sexual y del estroma ovárico, y finalmente los tumores metastásicos o secundarios. Con mucho, el grupo histológico más frecuente de tumores ováricos en la edad pediátrica son los de origen germinal, tanto benignos como malignos. En cuanto a la parte maligna, aquí vemos resumidos o enlistados los tumores más frecuentes. En primer lugar tenemos al disgerminoma. Segundo lugar, muy de cerca en incidencia en relación al disgerminoma, el teratoma inmaduro. Después las formas mixtas, que es la combinación de cualquiera de los anteriores. Y en cuarto lugar, de tumor maligno germinal, los tumores del seno endodérmico. No quiere decir por esto que al ser más frecuentes los tumores germinales no se presentan alguna de las otras estirpes histológicas en la población pediátrica. Por supuesto que se presentan, pero con una incidencia secundaria. ¿Cómo se manifiesta clínicamente un tumor ovárico en la niña y adolescente? Más de la mitad con dolor abdominal difuso. La mitad de las veces se va a acompañar de una masa abdominal palpable. Por lo tanto, aquí tenemos los dos signos clínicos principales que nos deben levantar la sospecha de diagnóstico diferencial con un tumor ovárico en esta paciente. Hasta el 10% de las niñas puede debutar con un cuadro agudo, y esto es por una situación secundaria a torsión anexial, a hemorragia o a ruptura. Con mucho, lo más frecuente cuando es un cuadro agudo es la torsión. La característica per se que va a favorecer la torsión de un anexo es que el ovario aumente de volumen, y es por eso que la paciente adolescente es proclive a presentar este cuadro de torsión anexial. A veces por la misma situación fisiológica, el desarrollo de la gónada va a hacer que se vuelque sobre su propio eje, y debido también a que la gónada tiene una fijación laxa a la pelvis, pues va a favorecer la torsión. Y los tumores, verdaderos tumores, como es el tumor quístico maduro, que es un tumor benigno, el cistadenoma seroso, tumor benigno, o situaciones fisiológicas como un folículo dominante, van a favorecer la torsión. Por otra parte, un tumor maligno es extraordinariamente raro que se presente como una torsión, precisamente por su naturaleza invasiva o infiltrativa, que lo va a mantener más en su ubicación en la pelvis y no proclive a la torsión. Atentos aquí porque esta diapositiva nos muestra las manifestaciones endocrinológicas de los tumores pediátricos. No es una situación frecuente porque los tumores que liberan hormonas, estrógenos o andrógenos, son infrecuentes. Sin embargo, sí es una presentación característica en la niña. Si hablamos de la niña antes de la menarquia, puede presentarse con crecimiento mamario, sangrado transvaginal, desarrollo de vello axilar y púbico. Esto es, con desarrollo de pubertad precoz. Y si es una paciente posmenárquica, irregularidad menstrual, hipermenorrea y amenorrea. Cuando quien está actuando es un tumor liberador de andrógenos, vamos a tener una paciente que puede presentarse clínicamente con acné, voz ronca, hirsutismo, crecimiento del clítoris, entre otras manifestaciones de virilización como una manifestación endocrinológica de un tumor ovárico.
Otra situación no frecuente, pero sí característica de la población pediátrica, es que existen diversas entidades que van a fungir como un factor de riesgo para el desarrollo de tumores ováricos. Los síndromes que se asocian a disgenesia gonadal, como vemos en estas imágenes, características clínicas del síndrome de Turner, van a tener mayor riesgo de presentar gonadoblastomas, disgerminomas o tumores mixtos por la combinación de ambos. El síndrome de Peutz-Jeghers, que es una enfermedad autosómica dominante que se presenta con pólipos amartomatosos en el estómago, intestino delgado y colon, y que en la mucosa oral va a tener estas lesiones hipercrómicas, tiene mayor riesgo de presentar tumores de Leydig-Sertoli. Lo mismo el síndrome de Dicer-1. Este es un trastorno genético raro que va a presentarse también con pólipos en el colon, con bocio y con mayor incidencia de tumores en diferentes regiones, no solo en el ovario, puede ser en el cuello uterino, en los riñones, en el encéfalo, pero de los tumores ováricos, característicamente Leydig-Sertoli. Otros síndromes como Ollier y Maffucci, que se caracterizan, que tienen en común esta displasia ósea, que es el desarrollo de encondromas múltiples. La diferencia con Maffucci es que además de los encondromas va a desarrollar hemangiomas múltiples. Ambos síndromes van a tener una mayor asociación con tumores de células de la granulosa. La etapificación de los tumores ováricos es como la tenemos conocida, como la hemos estudiado, como la comparte la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en 4 estadios. Así tenemos que el estadio 1, limitado al ovario, estadio 2, cuando ha tenido invasión de la trompa, del útero, estadio 3, cuando hay metástasis microscópicas fuera de la pelvis, y estadio 4, cuando hay tumor a distancia, es decir, cuando hay metástasis a distancia del tumor ovárico. Clasificación similar a la propuesta, a la adoptada por el Children's Oncology Group, también de la etapificación del cáncer ovárico en la población pediátrica, aunque esta clasificación es en general para los tumores germinales en la población pediátrica. Y así tenemos que pasamos ahora al diagnóstico. ¿Cómo es que vamos a sospechar un tumor ovárico en la población pediátrica? Iniciando, como todo, con una buena historia clínica y una exploración física que nos genere la sospecha. La presencia, repasemos, dolor abdominal difuso, crónico, aumento del abdomen, presencia de síntomas endocrinológicos. El siguiente paso será el abordaje por imagen. Y por imagen tenemos 3 alternativas y con mucho el primer paso que debemos dar en la evaluación de esa sospecha de tumor ovárico es la ecografía. Importante mencionar que cuando estamos abordando a una adolescente que ha iniciado vida sexual, previo consentimiento de la paciente y de su familiar, lo ideal es tener una ecografía pélvica transvaginal, porque nos va a permitir una mayor y mejor caracterización del tumor. Esto es la información que buscamos con la ecografía, caracterizar. Y eso significa que nosotros proporcionemos información de cuánto mide el tumor, de dónde se origina, a dónde se extiende, es sólido, es quístico, es mixto, tiene tabiques, tiene vascularidad arterial, venosa, flujo turbulento, presencia de ascitis. Todos estos datos de imagen por ultrasonido nos va a permitir orientar nuestra posibilidad diagnóstica hacia tumores benignos o tumores malignos, atendiendo a diferentes scores o características clave por ultrasonido. Esto es la caracterización. Cuando de mi caracterización ecográfica yo tengo la sospecha de una neoplasia maligna, el siguiente paso que vamos a recomendar en el abordaje de esta paciente es la tomografía computada contrastada. Aquí es importante hacer hincapié en el contraste. Hay 2 extremos que debemos evitar. Los pediatras, el médico tratante de estas pacientes, están preocupados por la radiación que reciben sus pacientes y tratan en lo posible de evitarla. Esta preocupación de los efectos por la radiación, por supuesto que lo compartimos los radiólogos, pero hay 2 extremos que debemos evitar. No vale la pena, no es lo correcto solicitar una tomografía abdominal en fase simple,
porque no voy a lograr el objetivo de la tomografía, que es verificar la extensión, la etapificación y el planeo quirúrgico. Con una tomografía en fase simple no llego a esta meta. Pero el otro extremo tampoco es recomendable. El hecho de realizar una tomografía multifásica, simple, arterial, venosa, tardía, etcétera, es una radiación absurdamente innecesaria para el objetivo. La resonancia magnética es la siguiente modalidad de imagen disponible que la vamos a recomendar en casos de duda. No estoy convencida de que la tumoración sea anexial, puede ser peritoneal, puede ser intestinal. También nos va a ayudar a precisar el origen y la extensión. También debe realizarse en fase contrastada. ¿Cuáles son los inconvenientes de los métodos? Cuando yo estoy atendiendo a una paciente a la que solo puedo realizar la ecografía transabdominal y la paciente tiene obesidad exógena, va a ser un factor clínico que me va a limitar la correcta caracterización. En cuanto a la tomografía, su principal inconveniente es per se la radiación ionizante a la que voy a someter a mi paciente, pero ya comentamos, es necesaria y totalmente justificada. En cuanto a la resonancia magnética, cuando se trata de niñas pequeñas, pues la necesidad de sedación para el procedimiento, para el estudio de imagen y no siempre la disponibilidad en todas las instituciones. También tienen la bondad diversos tumores ováricos en la población pediátrica de apoyarnos para el diagnóstico, para integrar este rompecabezas clínico radiológico, la elevación de algunos marcadores séricos. Así tenemos, por ejemplo, que el disgerminoma eleva característicamente la deshidrogenasa láctica. El tumor del saco vitelino o de Yolk o del seno endodérmico sí o sí va a tener elevación de la alfa-fetoproteína y el coriocarcinoma de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana. Entonces, aunque no siempre está presente estos marcadores, no en todos los casos, pero sí nos va a permitir inferir o acotar las posibilidades diagnósticas. En cuanto al tratamiento, comentarles que se va a buscar siempre en la población pediátrica la preservación de la fertilidad con técnicas mínimamente invasivas, porque los tumores, aunque como vamos a ver a continuación, se diagnostican cuando ya tienen 10, 12, 15, 20 centímetros, pese a su volumen, tienen un alto potencial de curabilidad. Desglosemos ahora los principales tumores ováricos a través de casos clínicos. En cuanto a los tumores germinales benignos, el número 1 es el teratoma quístico maduro, también llamado tumor dermoide. Es el más frecuente de todos los tumores ováricos. Tiene componentes de las 3 líneas celulares, pero va a predominar el componente ectodérmico y por eso es el tumor que clásicamente reconocemos por la presencia de grasa, pelo, dientes, hueso, cartílago, etc. Por imagen, por ultrasonido, tiene 2 presentaciones clásicas que nos permiten diagnosticarlo con alta confiabilidad. El nódulo de Rokitansky o tapón dermoide, que va a ser un nódulo ecogénico, excéntrico, con fuerte sombra sónica posterior, y el nódulo va a representar la presencia de sebo y de calcificaciones. Clásicamente la calcificación del tumor quístico es una calcificación gruesa que en ocasiones corresponde a una pieza dentaria. La otra presentación clásica es la malla dermoide, que está representada por estos múltiples septos finos e incompletos que en ocasiones de forma dinámica en tiempo real se observa con un sutil movimiento cuando hacemos la exploración y esto corresponde a cabellos en el interior de un componente quístico graso. Estos son diferentes tumores a los que he tenido oportunidad de diagnosticar. En algunos el componente ecogénico de sebo es el característico o el sobrenadante. En algunos hay quistes de grasa agrupados de manera caprichosa en otro quiste de grasa. Esta malla dermoide con septos finos, a veces solo puntiformes. Aquí el tapón dermoide es muy pequeñito y estas son imágenes características. ¿Por qué aquí, que también la titulo teratoma quístico maduro por ecografía, tengo un signo de interrogación? Porque en ocasiones este componente graso de bordes difusos,
sobre todo cuando estoy explorando a una paciente con limitada distensión de la vejiga por vía abdominal, con algún grado de obesidad exógena. Cuando el teratoma es pequeño, puedo confundirlo por imagen, por ultrasonido, perfectamente con la imagen que me da el colon sigmoide con material de residuo y gas. Y entonces, a pesar de que acabo de comentar que el teratoma tiene una apariencia característica, puedo cometer un falso negativo debido a la confusión entre un componente graso del teratoma con el contenido de un colon sigmoide. Entonces, ¿qué hacer? Cuando tengo la duda, no lo haré muchas veces, se los aseguro, recitar a la paciente. Inclusive es válido reprogramarla con una preparación intestinal que me permita un correcto diagnóstico. Lo importante es considerar siempre esta posibilidad de confusión por imagen y hacer una revisión ecográfica sistematizada. Por tomografía, la bondad del teratoma quístico es que es un quiste bien definido. Aquí vemos diversos teratomas en una misma gónada y otro teratoma en el otro. La definición tan precisa de las densidades por tomografía nos permite una especificidad del 100% para el diagnóstico de la calcificación gruesa y del componente graso en este teratoma. Debemos recordar que el teratoma quístico puede tener hasta en el 2% una transformación maligna. Si bien no hay datos por imagen que nos permitan hacer el diagnóstico, hay pequeños hallazgos sutiles que comparten no solo el teratoma, sino diversos tumores a los que estamos familiarizados de identificar por tomografía estas características, como en este caso. Se trató de una paciente de la segunda década de la vida, 19 años, que acude por dolor abdominal. Ecográficamente se diagnosticó un tumor quístico maduro clásico y en el momento de realizar la tomografía por la persistencia del dolor se identificó que había un borde en el polo inferior del tumor, un borde difuso, grasa con hiperdensidad y reticulación, interfase entre la pared del teratoma con la pared peritoneal mal definida y un reforzamiento exquisito en esta zona de la pared y en el componente sólido. Histológicamente se documentó que esta paciente era portadora de un carcinoma epidermoide originado en un teratoma maduro. Bien, pasemos ahora a la parte maligna de los tumores germinativos. Tenemos el teratoma inmaduro, que es el segundo en frecuencia, muy de cerca del disgerminoma. Lo vamos a ver representado en este caso clínico, atendido y cedido cordialmente por el Instituto Nacional de Pediatría. Se trata de una adolescente de 17 años que se presentó al servicio por una masa abdominal palpable y como vemos pues es una masa extensa, no solo pélvica, sino una tumoración extensa abdominopélvica. ¿Y cuáles son las características clásicas que nos permitieron hacer por imagen un diagnóstico muy preciso? La presencia de componente líquido, a diferencia del teratoma quístico, que es quístico porque es un quiste de grasa. Este es un quiste verdaderamente por una densidad líquida. Tiene un componente sólido importante y disperso en ese componente sólido se observan calcificaciones gruesas regadas en todo el componente sólido, como lo vemos acá también. Y en cuanto al componente graso, son motitas de grasa, estas imágenes más oscuras que vemos en el interior de la parte sólida de la neoplasia. Y estas tres características nos permiten inferir que esto se trata de un teratoma inmaduro. Esta paciente en particular tuvo discreta elevación de la alfa-fetoproteína porque había concomitancia con un componente de tumor del saco vitelino. Aquí tengo en esta tabla resumido las características por imagen que nos permiten diagnosticar con alta precisión un tumor que es benigno, el quístico maduro o quiste dermoide, de un tumor maligno que es el teratoma inmaduro, ¿no? Como lo vimos representado en los anteriores casos clínicos. Pasemos ahora al tumor de células germinales maligno más frecuente, que es el disgerminoma, que tiene una edad de presentación desde la adolescencia, 13 hasta los 30 años, adultas jóvenes, y
hasta 10% de los disgerminomas los podemos ver en niñas de menos de 10 años. Característica de marcadores séricos, eleva la deshidrogenasa láctica. Y atentos porque puede hasta en el 10 al 15% ser un tumor bilateral. Aquí vemos desglosadas las características por imagen, pero las vamos a repasar mejor en este caso clínico. Se trata de una adolescente referida por una tumoración abdominal palpable. En el abordaje por imagen observamos efectivamente una extensa tumoración de más de 15 centímetros, sólida, multilobulada, que en el centro vemos estas líneas blancas, estas líneas ecogénicas, que al momento de explorarlas con Doppler color se observó una gran vascularidad en esas líneas fibrosas. Esta imagen nos muestra la discrepancia entre el tamaño del útero, aquí muy pequeño, con el gran tamaño de esta tumoración anexial. Con estas características ecográficas nos permitió inferir la presencia de un tumor germinal del tipo disgerminoma, confirmado rotundamente con esta elevación de casi 4.000 unidades internacionales por litro de deshidrogenasa láctica. Pasamos al siguiente estudio de imagen para su etapificación y planeo quirúrgico, que fue la tomografía con contraste. Aquí observamos en todo el hemiabdomen inferior la presencia de esta tumoración sólida multilobulada. Aquí en estas imágenes con contraste vemos la vascularidad tan exquisita en los septos fibrosos, el desarrollo de efecto de masa porque está ocasionando retardo en la eliminación del contraste en ambos riñones, y en los pulmones observamos estos nódulos de secundarismo por el tumor pélvico, y esto corresponde con un disgerminoma estadio 4, metástasis a distancia. Es sometida a procedimiento quirúrgico y aquí observamos esta correlación clínica de esta gran tumoración multilobulada correlacionando con la imagen tomográfica y ecográfica, y esta pieza patológica nos permite ver estos trayectos fibrosos blanquecinos que correlacionan perfectamente con los septos fibrosos que observamos por ultrasonido. Y esas son el resumen, las características de imagen que nos permiten diagnosticar con gran precisión un disgerminoma. ¿Qué puede ocurrir cuando llegamos a cometer el error de los falsos negativos? Tengo aquí una paciente de 19 años que acudió por dolor y en ella se observó por vía transvaginal un útero de características normales y en el anexo derecho una tumoración sólida que se interpretó en ese momento como un mioma subseroso. La paciente fue dada de alta para ser atendida o tener un seguimiento clínico por el dolor en meses posteriores. Afortunadamente es nuevamente enviada a imagen, donde en este momento, con toda precisión, se documentan todos los hallazgos que nos permiten hacer el diagnóstico de un disgerminoma en esta mujer de 19 años, un tumor sólido con unas líneas ecogénicas fibrosas en el interior de ese tumor sólido, con una gran vascularidad, y no se documentó ninguna comunicación de esta masa hacia el útero y tampoco se identificó la gónada independiente a esta tumoración. Es decir, si fuera una tumoración, un mioma subseroso, se observaría un puente de comunicación o un puente vascular hacia el útero e independiente el ovario, cosa que no se documentó. Por lo tanto, ante una tumoración anexial sólida sin visualización del ovario ipsilateral, por imagen, los radiólogos, los profesionistas que nos dedicamos al diagnóstico por imagen, debemos concluir que se trata de origen ovárico hasta no demostrar lo contrario, para evitar el infradiagnóstico, el falso negativo de las neoplasias ováricas. Siguiente tumor germinal maligno: los tumores del saco de Yolk o de saco vitelino o del seno endodérmico. Es un tumor agresivo que no tiene ya una característica de imagen tan constante. Sin embargo, varios autores nos han compartido en su experiencia la presencia de tumoraciones sólido quísticos, es decir, mixtos, que tienen un componente sólido, este que vemos rayado en amarillo,
que tiene un exquisito reforzamiento con contraste y la presencia en esta imagen por resonancia de estos vacíos tortuosos de señal que corresponden a vasos varicosos, vasos dilatados en el interior del tumor, y esto es una imagen descrita con relativa frecuencia en los tumores del saco vitelino. Pero su principal dato que nos va a permitir sospecharlo, recordemos, es la elevación de la alfa-fetoproteína. Pasemos ahora a los tumores del estroma y cordón sexual. Aquí, recordar que estos tumores tienen la característica principal de actividad hormonal. Pese a que el disgerminoma también puede tener cierta actividad hormonal, esto es más característico en los tumores estromales y del cordón. Veámoslo en el siguiente caso clínico que les comparto. Se trataba de una jovencita de 16 años. Recuerdo vívidamente el caso porque era una situación social debido a que la niña presentaba aumento de volumen abdominal y dejó de menstruar. Ya tenía meses que no menstruaba. La familia insistía en que tenía un embarazo que no quería reconocer. La pequeña lo negaba. Fue llevada al gabinete de imagen, donde durante la exploración ecográfica vimos que tenía vello en el hipogastrio. Iniciamos la revisión ecográfica por vía abdominal, un útero de tamaño normal, un endometrio delgado, donde efectivamente no se documentó ningún saco gestacional, un ovario derecho multifolicular de características normales para el grupo etario. Sin embargo, la sorpresa cuando evaluamos el anexo, y no solo en el anexo izquierdo, sino todo en mi abdomen izquierdo, la presencia de esta gran tumoración quística multiseptada, septos finos y septos gruesos, moderada vascularidad en la pared del tumor, que en un inicio se interpretó por imagen como un tumor epitelial, por la característica a la que estamos mentalmente familiarizados en los tumores de la paciente adulta. Sin embargo, la sorpresa y la enseñanza fue que se trató de un tumor de Leydig-Sertoli. Cuando retrospectivamente evaluamos el caso, nos dimos cuenta de la gran enseñanza que representó este caso clínico y que, aunque en su momento no lo diagnosticamos así, bueno, en retrospectiva y para posterior atención de otras pacientes, ya no se nos olvidaría este caso. La paciente tenía todos los datos de virilización. Al explorarla, la presencia del vello en el hipogastrio, el aumento de peso, el aumento del perímetro abdominal, la amenorrea, todos estos eran datos por liberación de andrógenos y era, claro, un tumor del estroma del tipo Leydig-Sertoli. Esta es la gran enseñanza que nos dejó este caso clínico, la presentación con signos endocrinológicos. De hecho, el otro nombre con el que se conoce al tumor de las células de Leydig-Sertoli es el androblastoma, debido precisamente a su actividad androgénica, aunque también tiene la particularidad de poder desarrollar actividad estrogénica. Siguiente tumoración del estroma y cordón sexual, los tumores de células de la granulosa. ¿Qué quiero compartir en ellos? Son tumores muy raros, pero cuando se presentan en prepúberes, hasta el 80% de los casos se van a manifestar clínicamente con pubertad precoz, es decir, vamos a tener una niña sangrado transvaginal, desarrollo de vello axilar, desarrollo de vello púbico, desarrollo mamario. Y si clínicamente tenemos una masa abdominal, pues aquí tenemos que encender todas las luces rojas por la alta posibilidad de un tumor maligno del ovario. Por imagen, no tiene el tumor de células de la granulosa juvenil una imagen típica. Sin embargo, debido a su rareza, los autores que han tenido mayor casuística han mencionado que suele tener un aspecto espongiforme, un desarrollo de hemorragia en el interior de múltiples quistes que le da este aspecto en panal de abeja. Pasemos ahora a los tumores epiteliales, que son, en cuanto a estirpe histológica, los segundos en frecuencia en la población pediátrica.
Representan 15 a 20% de las neoplasias en este grupo y son raros antes de la menarca porque la estimulación hormonal participa en el desarrollo de este tipo de tumores. El tumor epitelial más frecuente en la edad pediátrica es el cistadenoma seroso y van a tener su presentación clásica, tumoraciones quísticas uni o multiloculares. No hay desarrollo de componente sólido, no hay vascularidad en los septos. Es un tumor que por imagen podemos encontrar todos sus signos característicos de benignidad. La parte maligna de los tumores epiteliales la veremos en el siguiente caso. Les comparto aquí el caso de una adolescente de 15 años, núbil, referida del servicio de urgencias a imagen por dolor pélvico agudo. ¿Qué se encontró? En el anexo derecho esta tumoración extensa, quística predominantemente, con un tabique central grueso y proveniente del tabique encontramos todas estas proyecciones papilares. Escasa vascularidad en la pared del quiste y este componente es una cuña de tejido ovárico de apariencia normal. Se consideraron dos posibilidades, una que se tratara de una torsión anexial debido a que la paciente se presentó con un cuadro agudo y es por esto que en ella no se completó la solicitud de marcadores séricos, y la siguiente posibilidad que se tratara de un tumor epitelial. El diagnóstico histopatológico correspondió a un tumor maligno, epitelial maligno del tipo borderline. Bien, y después de este rápido recorrido por los tumores ováricos en pediatría, ¿cómo concluyo la presentación? Haciendo hincapié en algunas diferencias entre los tumores ováricos en la niña y adolescente de aquellos con los que estamos más familiarizados, que son los de la paciente perimenopáusica. En cuanto a estirpe histológica, el tumor más frecuente en la edad pediátrica son los tumores de origen germinal, tanto benigno como maligno, mientras que en la paciente posmenopáusica lo son los tumores epiteliales. Los tumores pediátricos son particularmente sólidos o sólido-quísticos, como en este caso que hay un componente de necrosis en el centro del tumor por su rápido crecimiento. Aquí tenemos esta correlación de esta pieza quirúrgica sólida multilobulada con esta imagen por tomografía que hace una correlación exquisita entre hallazgos de imagen y la imagen clínica. La contraparte son los tumores epiteliales clásicos en la paciente posmenopáusica, que son tumoraciones grandes, pero predominantemente líquidas, con tabiques, multitabicada, a veces muy vascularizada, y vemos aquí esta correlación. Hay tumores ováricos en la población pediátrica con características de imagen típicas que nos van a permitir a los profesionales de la radiología hacer diagnósticos oportunos y precisos. Estoy hablando específicamente del tumor quístico maduro manifestado por esta imagen quística con un nódulo de Rokitansky excéntrico, por esta imagen quística con una malla dermoide clásica. El teratoma inmaduro, que ya es un tumor maligno, componente líquido, componente sólido, componente cálcico regado, irregular, grueso y componente graso central. Y, por supuesto, el tumor ovárico maligno más frecuente en la población pediátrica, el disgerminoma, caracterizado o típico por imagen como un tumor sólido, multilobulado, con tabiques fibrosos, muy vascularizados en su centro. Los tumores que no tienen una característica de imagen típica van a estar favorecidos con fines de diagnóstico por la elevación de algunos marcadores séricos, como es el caso de los tumores del saco vitelino, del saco de Yol, con la elevación de la alfa-fetoproteína, el coriocarcinoma no germinativo con la no asociado al embarazo, con la elevación de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, y el disgerminoma con la elevación de la deshidrogenasa láctica. Otra característica propia de la edad pediátrica, recordar las manifestaciones endocrinológicas de los tumores gonadales, particularmente de los tumores del estroma y del cordón sexual. Recordar que
pese a que los diagnósticos de los tumores ováricos son cuando ya tienen un tamaño considerable, 10, 15, 20 centímetros, son tumores curables con un buen pronóstico, con abordaje por cirugía y en ocasiones con quimioterapia adyuvante, a diferencia de la misma, a veces inclusive la misma estirpe histológica en población adulta. Y finalmente comentar que el ultrasonido y la tomografía computada con contraste endovenoso son las piedras angulares para la caracterización y para la etapificación de los tumores anexiales, para que las niñas y adolescentes se vean favorecidas de un diagnóstico lo más preciso y lo más oportuno posible. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas derivadas de esta charla.